profe, en la búsqueda. Sí, eso. Muy buenos días para todos. Al igual que los conferencistas que me antecedieron, yo estoy muy agradecido con las organizadoras porque al igual que el profesor Villamil lo mencionaba, efectivamente se trata de un grupo mayoritariamente femenino y es un placer lógicamente también para mí poder ver tantas caras conocidas, no solamente dentro de los estudiantes, sino también dentro de mis profesores, no solamente de la Facultad de Ciencias Agrarias, sino de la Facultad Nacional de Salud Pública, lo que también constituye para mí una gran oportunidad y lógicamente es emotivo poder estar hablando de este tema que tanto pudieron aportar en su momento ambas facultades. Yo voy a hacer aquí una pequeña introducción y a lo largo de mi presentación me referiré sobre todo a temas que para mí son puntos álgidos de discusión. Hay más bien poco elemento conceptual, si se quiere llamar de alguna manera, más bien pocas referencias internacionales, pero sí muchas preguntas que yo le he hecho a mi propio desempeño, a mi propia formación y a todo esto que llamamos salud pública veterinaria. Para poder hacerme entender un poco más, he tratado de ubicar un texto sugestivo de lo que yo pienso que es el reto que tenemos actualmente en esta generación, y es buscar una salud pública veterinaria para Colombia. Porque como lo hemos venido escuchando, hablar de salud pública es más o menos fácil, pero poder alcanzar estándares de salud desde las profesiones de la salud o desde las profesiones agropecuarias ya no es tan eh, fácil, posible o deseable como se quisiera. Como ustedes saben, probablemente en la programación no extractaron, este panel está denominado aspectos objetivos de la salud pública veterinaria. Realmente lo que yo traigo son aspectos subjetivos. Espero que las organizadoras no me vayan a juzgar en el futuro por esto que estoy diciendo, pero es que nunca pude entender del todo qué querían decir con el nombre y el título de ese panel, porque yo pienso que si hay algo subjetivo en la vida es todas las percepciones que se pueden generar alrededor de la salud pública y de la salud pública veterinaria, porque está atravesada y matizada por diferentes disciplinas, percepciones, intereses, formas de pensamiento, filosofías, políticas, etcétera. Lo otro es que solamente para que ustedes entiendan por qué yo pienso así, voy a hacer referencia a mi propia persona sin ningún ánimo lógicamente ególatra, y es que yo soy médico veterinario como lo mencionaron en un principio, soy magíster en salud pública de la facultad que está aquí al lado, que ya han mencionado mis antecesores, y soy doctor en medicina veterinaria en una universidad internacional. Entonces me he dado una vuelta muy simpática y probablemente muy incómoda porque he pasado de la medicina veterinaria pura, con lógicamente componentes en salud pública, a la salud pública veterinaria, con una bomba impresionante de apertura al mundo transdisciplinar, sobre lo que volveré más adelante, y en lo que yo pensé en un momento, retornar a la medicina veterinaria, pero paradójicamente y contradictoriamente sucedió en un instituto de salud pública veterinaria en una universidad que ofrece el programa de medicina veterinaria y con un profesor miembro del Colegio Europeo de Salud Pública Veterinaria, aunque trabajé un tema que no tiene que ver estrictamente con salud pública veterinaria. Entonces, lo que pasa por mi cabeza cuando se trata de hablar de este tema es complejo. Por eso tengo más preguntas que respuestas, más problemas si se quiere que soluciones, pero pienso que de eso se tratan estos espacios de discusión. Pongo esta portada de estas memorias de este evento que sucedió, como ven acá, si lo alcanzan a ver desde atrás, en septiembre de 2003, más o menos hace 10 años, cuando el profesor Luis Carlos Villamil y nuestra colega Natalia Cediel Becerra, muy activos en la Universidad Nacional, nos invitaron a profesores de la Universidad de Antioquia a que presentáramos lo que nosotros hacíamos, entendíamos y trabajábamos en salud pública veterinaria en la Universidad de Antioquia. Esta fecha y este año para mí es un hito porque marca varios puntos interesantes. Recién había egresado a la Facultad Nacional de Salud Pública como salubrista, empecé mi trabajo en la Universidad de Antioquia como docente de salud pública y se cumplían también casi 10 años de haber empezado medicina veterinaria. Y en este año estamos a 10 años de este evento, o sea que hay una serie de coincidencias cronológicas que me llaman poderosa y positivamente la atención,
para poder reflexionar sobre esto. ¿Qué tanto hemos avanzado desde esta fecha a hoy, o desde el momento en que yo empecé a estudiar medicina veterinaria, o desde cuando yo empecé a estudiar salud pública? No podría responderlo bien, pero sí tengo claro que sí han dado movimientos y cambios interesantes, que es lo que mi experiencia a través de esta presentación quiere comentar. En esa exposición que hicimos en Bogotá en el 2003 presentábamos lo que nuestra universidad había propuesto como eje curricular en su momento en una nueva versión para el programa de medicina veterinaria, y era precisamente que la salud pública y la medicina preventiva fueran un eje curricular de todo el plan de formación, que en todas las asignaturas se mencionara, se tematizara, se pusiera de alguna manera el tema de la medicina preventiva y la salud pública como componente esencial. Más allá, inclusive definimos que para el programa teníamos estas necesidades prioritarias de formación: la clínica, la medicina preventiva, la salud pública, la sociohumanística, la gestión agropecuaria, que incluye lógicamente todo el componente administrativo empresarial. En este momento este currículo está en transformación. No sé si podríamos concluir que este modelo fracasó, que no convenció, que es necesario repensarlo, que algo en el contexto cambió, que nosotros somos diferentes, que no lo pudimos aplicar. En fin, el caso es que en este marco de referencia yo me atrevería a pensar que estas necesidades de formación prioritaria siguen vigentes para nuestros egresados y profesionales, tanto en ese entonces como hoy. Como decía el profesor Francisco Garay, que lo repetiré también y lo retomaré más adelante, en nuestra idea no es formar especialistas en salud pública, así nuestra opción de vida haya sido la salud pública, pero sí queremos que todas las decisiones profesionales del médico veterinario y del zootecnista, porque no es solamente para los primeros, estén permeadas o trazadas siempre por la reflexión de todas estas áreas, pero en especial de estas que aparecen acá. Y miren que también se pretendía dar respuesta a otras necesidades fundamentales de nuestro entorno. Todo esto provenía de la demanda de los egresados. No fue un grupo de profesores que se sentaron a ver qué hacemos para formar mejor a nuestros estudiantes, sino que los que estaban en el medio decían: por favor, nos hemos confrontado en la realidad y creemos que necesitamos fortalecernos en estos campos. Pues sí, señor, vamos entonces al plan de formación e incorporemos esto. Insisto, esto está en revisión, en reformulación, pero yo pienso que muchos de estos elementos persisten todavía hoy y deben continuarse. Ahora sí, ¿cuáles puntos de reflexión les traigo yo pasado este contexto inicial? Uno a uno. El primero, el concepto de salud pública veterinaria. ¿Cuál salud pública veterinaria? Mis antecesores han mencionado algunos enfoques institucionales, organizacionales, pero no son los únicos. Casi que cada organización y cada momento histórico ha tenido, en cierta manera, un concepto de salud pública veterinaria, lógicamente dando respuestas a dinámicas políticas, económicas, culturales, pero hay que partir de eso, que el concepto no es estático, por fortuna diría yo, porque si lo fuera tendría el peligro de quedarse atrás. Ahora bien, salud pública veterinaria no es un asunto exclusivo de médicos veterinarios, así dentro de su nombre aparezca muy explícita la palabra nuestra profesión o el nombre de nuestra profesión. En la salud pública o a la salud pública veterinaria pueden contribuir igualmente los microbiólogos, los médicos, los ingenieros de alimentos, los tecnólogos, los ingenieros de saneamiento ambiental o como los quieran llamar. Porque pensar que estas actividades denominadas salud pública veterinaria con sus campos de acción son propiedad exclusiva de una profesión sería declararle ya de una vez la muerte al concepto y a la diversidad que tiene esa disciplina, si se puede llamar aún así disciplina. Además, tenemos que tener en cuenta que no necesitamos que algún organismo internacional nos diga que tenemos que pensar en una sola salud. Es obvio que los veterinarios contribuimos a una sola salud del colectivo humano. Es una salud pública la que hay y cada profesión puede contribuir a ella en la medida de sus cuerpos de conocimiento, sus posibilidades y su plan de estudio, si se quiere llamar de forma concreta. Pero es una sola salud. Lo que pasa es que el concepto se desarrolló pensando en darle nombre y explicación a las contribuciones propias de nuestras profesiones en esa salud humana. Pero insisto, no es una propiedad exclusiva de nuestra profesión.
Finalmente, también han habido, o más bien para continuar, han habido iniciativas desde diferentes ámbitos, estatales, académicos, académicos públicos, académicos privados. Ya hemos tenido en este momento dos ejemplos interesantes de dos colegas que trabajan desde la perspectiva de la educación superior pública, superior privada. Todos ellos coinciden profundamente en elementos fundamentales de la disciplina de la salud pública veterinaria. Por eso es fundamental que el mismo concepto sea siempre permeado desde todas estas instancias y desde todos estos ámbitos. Otro punto importante de reflexión: la salud pública veterinaria es igual en todas partes. Los que han tenido la oportunidad de trabajar o estudiar en otras latitudes pueden ver la gran diferencia de la forma como los profesionales veterinarios en otros países se refieren a estos campos de acción. Es más, cómo es la distribución de los recursos, cómo es la dinámica educativa en estos temas. La salud pública veterinaria podrá ser igual en Finlandia o Suecia que en Burkina Faso, Colombia, Chile o El Salvador. Es obvio que hay grandes diferencias, como grandes diferencias hay entre los niveles de salud y los niveles de educación. Por eso tenemos que también reflexionar un poco sobre si nuestra pretensión es efectivamente estandarizar el concepto y lo que hacemos, o tratar de pensar en cómo hacemos algo de acuerdo a nuestro contexto. Esto me ha hecho pensar que es necesario que los profesores, sobre todo de diferentes profesiones, para no ser contradictorios con lo que planteamos, definan estándares mínimos de formación, obviamente con matices regionales. Para Colombia es imposible pensar, o es difícil pensar, que vamos a meter a todos en un mismo cajón con las diferencias culturales, regionales y políticas que tenemos, sobre todo étnicas y culturales, porque no va a ser igual hacer salud pública en Nariño, que se parece más al Ecuador, que en La Guajira, que se parece más al Caribe, o que en los llanos orientales, que comparten más cosas con los llanos occidentales de Venezuela, o con la región andina. Sabemos que eso es completamente diverso. Es más, en el Chocó, que hay cosas que se parecen más a un país centroafricano. Tenemos que tener en cuenta esa diversidad y en qué medida podemos dar cuenta de ella. Lo que sí me ha quedado a mí claro, con todo lo que mis antecesores han dicho y lo que he podido leer, entender, escuchar y estudiar, es que la salud pública veterinaria está en deuda todavía con la sociedad colombiana, porque aunque hayamos tenido muy buenas iniciativas desde diferentes sectores y niveles, la situación actual de salud animal y salud pública desde el sector agropecuario, sobre todo en el sector agropecuario, no está para nada bien y pareciera que no tiende a mejorar. En esta medida, o en esta situación, tenemos que pensar un poco en qué medida tenemos la obligación de contribuir más. Por eso pienso que es necesaria más reflexión, más discusión, más análisis, más madurez dialógica y política. Espacios como estos me parecen fundamentales. Hace años no veía yo un espacio en el cual pudiéramos sentarnos, inclusive desde el ámbito local, a discutir sobre estos temas. Pero es fundamental. Tristemente, la sociedad colombiana es una sociedad inmadura políticamente, no politiqueramente, para que no confundamos los términos, porque le da pereza o le da temor dialogar y discutir. Una de las cosas que yo aprendí en la Facultad Nacional de Salud Pública, insisto aquí al lado, es que uno tiene que expresar sus ideas independientemente de las consecuencias. Está bien que Colombia es un país muy limitado en esto, pero si nosotros como sociedad civil, como profesionales de nuestro sector, no trabajamos en pro de esto, difícilmente otro sector, otra profesión lo va a hacer por nosotros. Nuestro sector agropecuario es perezosito para el diálogo, para la confrontación de ideas. Preferimos decir, no, que vamos a discutir eso, no, hagámosle. Eso, por ejemplo, es dañinísimo, y de eso tenemos que aprender bastante de las ciencias sociales y humanas, que tanto el sector salud como las ciencias agropecuarias nos enseñan todos los días lo importante que es repensar cómo vivimos y dónde vivimos. Bien, una de las frases que más me impactó en este orden de ideas del país donde estuve haciendo mi doctorado, que fue Alemania, un país con uno de los mayores éxitos económicos en el mundo, como ustedes bien han visto, es que ellos insisten que la riqueza del pueblo alemán está en sus cabezas, no en los recursos del suelo. Y yo me he soñado siempre que los colombianos pudiéramos decir que somos ricos en el suelo y en nuestras cabezas. Pero yo creo que en la segunda tenemos que hacer todavía muchos esfuerzos, y tiene que ver mucho con la primera parte.
necesitamos discutir y repensar más lo que hacemos y lo que queremos y para dónde vamos, y muy importante en salud pública veterinaria. Además, adelantado en la diapositiva anterior, necesitamos una salud pública para un país megadiverso, pluriétnico, multicultural, regional, multiproductivo, agrícola, pecuario, forestal, minero, costero, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hace que el perfil epidemiológico, aunque la profesora María Patricia nos lo recordaba ahora, que no se reduce solamente a situación de salud, nos invita o nos hace ver que la situación no es nada fácil. Tenemos muchas amenazas desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. En ese orden de ideas necesitamos una salud pública acorde con eso, desde la profesión médico-veterinaria y desde la zootecnia. ¿Será que en ese orden de ideas o en esta situación que nos muestra este país, las alternativas de intervención que necesitamos serán importadas? ¿O será que las mejores vienen de afuera? ¿O será que tenemos que tomar en cuenta lo que se hace afuera sin dejar de pensar en lo que tenemos que hacer adentro en esta situación en que estamos? Por lo tanto, y para concluir, yo quiero llamar a la reflexión, a pensar en que requerimos una salud pública veterinaria que garantice ante todo el bienestar humano, lo que atraviesa lógicamente por el bienestar animal, como se mencionó anteriormente. Una salud pública veterinaria guardiana y protectora de la salud humana, inclusive de los efectos mismos de la producción animal y de la producción de alimentos, porque muchas veces con las buenas intenciones productivas, estamos en un país pobre, libre mercado, podemos ser un poco laxos y permisivos con la protección de la salud humana. Y este punto me parece muy importante insistirlo porque estamos ante situaciones muy tentadoras de negociar nuestros principios, y yo pienso que la salud pública tiene que ser intransigente en la protección y en la salvaguarda de la salud humana. Eso es innegociable. Además, tenemos que pensar una salud pública veterinaria como construcción colectiva, social, política y cultural universal, independiente, que tiene mucho que ver con lo anterior, libre, autónoma, sin condicionamientos y despojada de intereses particulares o económicos más allá de la política de turno, que como ustedes saben ha sido otro de los grandes problemas de la Colombia que tenemos. Políticas de turno y no políticas a largo plazo. Por fortuna los últimos gobiernos han pensado en planes a mediano plazo, porque 10 años es mediano plazo, pero al menos están intentando hacer cosas a largo plazo. Hace falta que pensemos una salud pública veterinaria para 50 años, ya que por ejemplo la Facultad Nacional de Salud Pública los cumplió, la Facultad de Ciencias Agrarias los cumplió el año pasado, es decir, políticas de 50 años son viables y posibles y podrían aportar mucho más que políticas a menos tiempo o espacio de tiempo. Hay que tener en cuenta que requerimos una salud pública veterinaria como campo de especialización, pero no únicamente como campo de especialización, sino como eje y motor de todas las decisiones del veterinario, como lo decía el profesor Escolar y como lo mencioné yo anteriormente. No queremos que todos sean especialistas en esta área, saturarían el mercado, para empezar. Pero aparte de eso, no es necesario, es que no deseamos eso, queremos es que todos tengan siempre la salud pública como un eje permanente de sus decisiones, así sea en el ámbito clínico de las mascotas, que a veces se pone como la antípoda de la salud pública y no tiene nada más equivocado que un pensamiento en ese orden. También y finalmente como un campo de desempeño conjunto de acciones y objeto alcanzable de la medicina veterinaria, pero también desde otras disciplinas o carreras o profesiones. Volviendo al punto anterior, necesitamos formar y ser capaces sobre todo de formar equipos de salud con otros profesionales del área y formar equipos de salud con profesionales del sector o de las ciencias sociales y humanas o de la ingeniería, como también decían anteriormente. El problema en eso no radica tanto en que no queramos o que nos lo impida algo, sino que es que a veces nosotros mismos no nos sentimos capacitados o con altura o con formación para hacerlo y nos autoexcluimos, que es la peor de todas las exclusiones, la que yo mismo hago por voluntad propia. Porque los campos están, la participación en comités de vigilancia epidemiológica existen, pero es
interesante y sorprendente la dificultad de los médicos veterinarios para sentirse involucrados en áreas de la salud y mucho más en áreas relacionadas o conexas con las ciencias sociales y humanas. Por lo tanto, yo pienso que con estas ideas agoto mi reflexión, no quise detallar ninguna de ellas para no caer en la tentación de adelantarme a lo que paneles posteriores de este evento en el día de hoy tienen, porque lo que viene es muy interesante, es muy rico, es muy diverso, y yo sé que mis colegas lo van a hacer y lo van a presentar con todo lujo de detalles y con gran profesionalismo. Finalmente, reitero los agradecimientos a las organizadoras y espero que sigan aprendiendo, disfrutando de esta oportunidad que les da la vida profesional de escuchar perspectivas diferentes de la salud pública veterinaria. Muchas gracias.